Jeremías 23:16 dice así: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí hay una demanda del Señor, de los que verdaderamente dicen que son profetas. Tienen que oír lo que el Espíritu Santo habla y solamente declarar y enseñar lo que el Espíritu Santo atestigua y declara. Y todo lo que el Espíritu Santo declara, atestigua, profetiza y enseña está basado en la palabra de Dios, en la Biblia. El Espíritu Santo no se sale de la Biblia. Por tanto, todo profeta que dice ser profeta, si no enseña realmente lo que está escrito, no se considera un verdadero profeta, sino un falso profeta. Por tanto, es necesario leer la Biblia. He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea que Dios da una clara señal de sentencia sobre los que son falsos profetas, sobre aquellos que no se ajustan a la palabra de Dios, aquellos que tuercen las escrituras y no las enseñan tal como está escrita. Y dice que vendrá una sentencia catastrófica y le revela al profeta Jeremías que esto será para el fin de los tiempos y que Dios, en su severidad, porque Dios es amor, pero también Dios es severo, y en su severidad ya ha declarado que saldrá una tempestad furiosa del Señor delante de su presencia para castigar a todo falso profeta, todo hombre o toda mujer que enseña algo diferente a lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Por eso el Señor lo dice claramente a Jeremías el profeta: lo entenderás cumplidamente en el fin de los días. Cumplidamente significa que se ha de cumplir lo que Dios dijo tocante a los falsos profetas, personas que enseñan cosas que no están en la palabra de Dios y cosas que el Señor Jesús no enseñó. Estos la enseñan como si fueran palabra de Dios, pero no es palabra de Dios lo que enseñan. No envié yo a aquellos profetas, no los envié yo, dice el Señor, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces Dios dice a estos falsos profetas modernos de este tiempo contemporáneo: si ustedes hubieran estado en mi secreto, si ustedes hubieran estado en mi presencia, si ustedes hubieran estado delante de mí y habrían oído lo que el Espíritu Santo habla, entonces ustedes hubieran hecho huir a muchos del error, de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Pero por cuanto no han estado en mi secreto, por cuanto no han oído mis palabras, por cuanto han hecho caso omiso a la palabra de mi Espíritu Santo, por cuanto no han creído a lo que yo estoy declarando, por cuanto no han creído a mi palabra, dice el Señor, y a lo que atestiguó el Espíritu Santo, dice el Señor, correréis la misma suerte que aquellos pecadores que no se quieren arrepentir. El falso profeta, el que no oye al Espíritu Santo cuando le habla, sino que enseña conforme lo que le parece, correrá la misma suerte que aquellos que son pecadores
y no se quieren arrepentir de sus pecados. Bendito sea Dios. Después dice, versículo 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Hay sueños de parte del Espíritu Santo y hay palabra de Dios de parte del Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor dice, aquel que le fuere dado un sueño, cuéntelo. Y aquel le sea revelada mi palabra por el Espíritu Santo, declárela, pero hable la verdad de la palabra. Hable la verdad de la palabra. O tú que te dices ser profeta, o pastor, o ministro, u obrero de la iglesia, tienes que hablar la verdad, enseñar la verdad, conducirte en la verdad y por la verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. A ver, como martillo que quebranta la piedra es la palabra de Dios. La palabra golpea, la palabra te rompe el casco, la estructura exterior que tienes, llega hasta el corazón, lo resquebraja, lo rompe, para que Dios haga de ti una nueva persona. Estamos endurecidos en una cáscara que no se puede romper. Solo el Espíritu Santo puede llegar a tu corazón y hablarte. La nuez es un fruto seco, comestible, pero tiene una cáscara muy dura. Con un martillo tienes que romper la nuez o la cáscara para poder participar del delicioso fruto que aporta un montón de vitaminas a tu cuerpo. La palabra de Dios es como un martillo y te golpea. Te dejarás moldear por lo que la palabra de Dios te dice, por lo que el Espíritu Santo te declara, te dejarás moldear o cerrarás tu corazón herméticamente. Los falsos profetas tienen estas características. Cierran su corazón y no oyen lo que el Espíritu Santo dice. Bendito sea Dios. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas. Escuchen, no a favor, en contra de los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Porque hay profetas que son verdaderos, hay profetas que son santos y hablan verdaderamente la palabra de Dios. Hay profetas puros, honestos y santos que hablan en verdad la palabra de Dios. Pero dice que hay algunos que son ladrones de palabras. Yo estoy escuchando un profeta legítimo y genuino y verdadero y de repente escucho lo que dice el profeta y tomo sus palabras y me las apropio para mí mismo y digo, así me dijo el Señor. Y estoy tomando la palabra de un profeta legítimo y estoy hurtando sus palabras para poder declararlas luego yo. Ay de mí si hago estas cosas. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Cuidado con estos falsos profetas que tuercen las escrituras y enseñan mentiras. ¿Por qué? Tienes tú que leer la Biblia. Tienes tú que escudriñar la escritura, no leerla superficialmente. Tienes que ahondar y profundizar y leer todos los días la palabra de Dios para que no seas engañado por falsos profetas. Yo te enseño lo que dice la Biblia. Yo te declaro lo que dice la Biblia. Yo te profetizo lo que está escrito en la Biblia. Yo te enseño y te adoctrino conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que a mí me parece.
Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra tiene que guardar. ¿Amas tú a Jesús? Entonces guarda tú su palabra.